Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante que lleva por título Brillantes rayos de luz, Tesoros de la verdad, parte 2. Y en esta semana ya estamos muy adelantados. Hemos estudiado tantas cosas interesantes y hemos descubierto también los engaños de Satanás, pero en esta semana estamos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Cuando el sol se ponga. Un tema muy interesante. Sabes que cuando el sol se pone realmente es cuando nuestra vida se acaba. Muy bien. Y antes de continuar quiero invitarte para que juntos vayamos a recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra ya en 2 Timoteo, capítulo 2, verso número 11, el cual nos dice de esta manera: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer también por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar para poder entender las cosas que hemos de estudiar esta mañana. Denos su buen espíritu, ayúdenos en todo. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Esperanza en la tumba. Y nuestra primera pregunta nos dice así: contrasta el nivel de esperanza entre dos clases diferentes de personas mientras descienden a la tumba. Esto es, siempre ha existido esta situación. Hay dos personas descienden a la tumba, vamos a poner de dos familias diferentes. ¿Cuál es el nivel de esperanza que tiene uno y cuál es el nivel de esperanza que tiene el otro? O sea, hay personas que quedan inconsolables y hay personas que tienen una esperanza, pero ¿cuál es ese nivel de esperanza? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre ese asunto. Vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, verso número 7. Y ahí leemos de esta manera: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. ¿Qué pasa con el hombre impío? Su esperanza se acabó. ¿Por qué? Porque mientras estaba vivo podía enmendar su vida, podía cambiar su vida. Pero una vez que muere, la esperanza de que él pueda cambiar su vida se acabó. ¿Nos damos cuenta? Esta es una clase de personas. Vamos a ver otra clase de personas. Y para ello vamos a leer otro texto en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14. Y aquí vamos a leer el verso número 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Nos dice que el impío, cuando muere, su esperanza acabó. Pero el justo tiene esperanza aunque se muera. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa muy interesante. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra ya en el libro de Romanos, capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso número 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La Biblia nos da esa esperanza. Hay una esperanza. El impío, su oportunidad se acabó. Pero el justo tiene la esperanza de la resurrección. Hay dos clases de situaciones. ¿Nos damos cuenta? Hay personas que pierden la esperanza una vez que se murió la persona amada. Y hay personas que tienen la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta para saber esto. Acompáñame. Explica la diferencia entre la resurrección de los justos y la de los impíos. Ciertamente justos e impíos van a resucitar. Ciertamente el impío morirá impíamente y el justo morirá justamente, pero siendo justo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre
la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Vamos a tratar de entender esto a través de la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso 21 hasta el verso 29. Leemos de esta manera. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque al Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia nos explica claramente que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. ¿Nos damos cuenta? Hay una diferencia muy grande. Mientras los justos son resucitados para vivir con Cristo eternamente, los impíos son resucitados para recibir la condenación eterna. Hay una diferencia muy grande. Pero vamos a ver cómo nos narra este asunto la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 532 nos explica así. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitados. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene potestad. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. ¿Nos damos cuenta de esto? O sea, hay una diferencia muy grande. Unos alcanzaron el perdón, los otros no. Los primeros tienen vida eterna, los segundos son resucitados para condenación. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados, le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha mostrado indigno. Entonces Dios no puede salvar al pecado, puede salvar al pecador arrepentido, pero no al pecador que quiere vivir en pecado. Así que Dios finalmente va a destruirle. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Un escritor inspirado dice, pues de aquí a poco no será el malo y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Y otro dice, serán como si no hubieran sido. Cubiertos de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. Esto es, los impíos van a ser destruidos finalmente. Así que tenemos que pensar bien el asunto. Si nosotros queremos vivir eternamente, tenemos que aceptar las cosas que Dios nos dice. Y si no, disfrutaremos un breve momento aquí y finalmente seremos destruidos por causa del pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se refiere la Biblia a ese periodo de tiempo en que los justos están muertos? Esto es, ya vimos que hay dos clases de personas, pero hay unas personas que se llaman justos, no porque sean justos, sino porque viven una vida en conformidad a la voluntad de Dios. Y Dios le llama de esta manera.
Pero mientras estas personas justas mueren, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 13, y el verso número 3. Veamos lo que nos dice allí. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La Biblia dice que cuando una persona está muerta es como que si estuviera durmiendo. Muy bien, cuando estás durmiendo no sabes lo que pasa a tu alrededor, no te enteras de nada. Cuando despiertas, si algo cambió, entonces vas a decir, ¿qué pasó aquí? Pero la muerte de los justos es como un sueño. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Marcos, capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso número 39. Y leemos así. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La palabra de Dios dice entonces que la muerte de los justos es como un sueño. Muy bien. Es que se acabó todo allí, está durmiendo y en determinado momento va a ser despertado por Jesús, claro. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 11, y allí vamos a leer los versos del 11 hasta el verso número 14. Leamos allí. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La Biblia nos dice que la muerte de los justos es como un sueño, y no apenas de los justos, pero de todos. La muerte es como un sueño. Estás inconsciente y no sabes lo que pasa. Cuando despiertas, te vuelves consciente. La muerte de los justos es justamente como eso. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Deseo a todas las gentes en la página 486 nos dice así. Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta con Cristo en Dios, y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en Él. Entonces, es un sueño. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte. Vamos a descansar un momento muy breve, hasta que Jesús venga. Y si somos fieles, Jesús también nos va a resucitar. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Deseo a todas las gentes, página 731. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El cristiano no tiene temor de estas cosas, pues sabe que es un breve momento. Y Jesús ha prometido resucitarle, no tiene temor de esto. Aquel que no tiene esperanza, por supuesto que le tiene miedo a la muerte. Pero nosotros sabemos que es la muerte. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseo a todas las gentes, página 731 nos explica. En su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él. Por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo hombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Esto es, cuando Jesús venga, si nos toca morir, tenemos la seguridad que nos va a resucitar si somos fieles. Muy bien, y resucitaremos para ver su venida y resucitaremos para vivir con Él eternamente.
Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos escudriñar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos comprender estas cosas y tener la plena seguridad de las promesas que Cristo ha hecho. Guárdenos ahora, bendíganos y bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.